Bueno, amigas y amigos de Radio Portales, de este programa Vamos, Somos Chilenos, estamos de regreso a este segundo bloque. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel, está conmigo María Fernanda González, Core de Valparaíso, y también seguramente se va a agregar próximamente Jaime Morales, está en algún trámite especial, pero ya viene, él está también todos los días martes. Pero hoy, en este bloque, hemos invitado a una persona de la región, una autoridad regional, que con lo que está aconteciendo para ayudar a la población a sobrellevar los problemas de la pandemia, tiene mucha importancia. Me refiero al asesor de Hacienda de la región, Sergio Cabeza. Sergio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Oye, muchas gracias. Bueno, un agrado estar con ustedes, María Fernanda, con Luis, compartiendo en este programa Vamos, Somos Chilenos, la Radio Portales, hoy día martes. Y bueno, estoy disponible para poder conversar, aclarar dudas de todo el acontecer económico, la cuarentena, todo esto que estamos viviendo, que, bueno, todos tenemos que aportar ahora, o sea, todos tenemos que colocar, nuestro granito de arena para poder sobrellevar en primera instancia todo esto y a su vez poder contribuir a ir resolviendo todas las situaciones que se generan en este problema de la pandemia. Bueno, ¿quién más puede conocer de mejor manera lo que está pasando con las necesidades de la población, si no es aquel que maneja la billetera fiscal? Porque siempre hay múltiples necesidades y escasos recursos. Esa es una ecuación conocida. Y en esta época de pandemia es peor porque hay más necesidades que en tiempos normales y los recursos siguen siendo escasos, incluso más escasos, porque hay ciertas áreas de la economía que no están funcionando por la misma razón de la pandemia. Entonces, se critica... Pucha, perdí el audio. Se nos quedó pegado... Sí, perdí el audio, María Fernanda. Luis Clavel. Oye, Sergio, para darle continuidad un poco a lo que quizás estaba planteando Luis, ¿cómo has estado tú con tanta contingencia? Imagino que ha sido bastante complejo, en verdad. Los años han sido complejos para este gobierno. ¿Y tú cómo has estado, tanto como asesor de Hacienda? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo han llevado la pandemia acá en la región? ¿Qué es lo que tú personalmente, cómo estás también? Porque esto también veamos lo personal. Mira, yo gracias a Dios estoy bastante bien. Digamos, tengo mi grupo familiar, todos en casa, trabajando ya sea por teletrabajo o estudiando lo que corresponde. Y personalmente yo vengo todos los días a la Intendencia, estoy acá en una oficina. No voy a decir confinado porque obviamente es algo lo justo y lo necesario de mi oficina, pero tomando todas las medidas de precaución y viviendo este momento muy complejo, porque uno, como dijera, pese a que uno está disponiendo distintas medidas, apoyando, comunicando, yo quisiera resaltar, así en el aspecto humano, uno no está ajeno a la realidad, o sea, el hecho de recibir toda la información que uno está recibiendo por distintos canales, porque a mí me llaman diariamente desde gerentes de los gremios, o me comunico con los gerentes de los grandes gremios de la región, hasta cámaras de comercio, incluso personas, porque yo he sido súper abierto en entregar mi celular, o el número, o el correo, me llaman con distintos problemas en distintas localidades, comunas, para poder plantear distintas situaciones. La situación en general es difícil, es compleja, porque obviamente el mantener el confinamiento en esta pandemia tiene efectos laterales, o sea, en el fondo afecta al empleo, afecta a la posibilidad de poder ejercer la actividad económica, y eso se está traduciendo obviamente en necesidades de las personas. Pero asimismo, estando consciente y súper metido o empatizando de repente con la realidad, también estamos desarrollando diversas medidas para poder concurrir en ayuda a las personas. Perfecto. Oye, sí. Regresé, ¿me escuchan ahora? ¿Me ven?
Volvió nuestro querido Luis, se nos había caído. Bien, bueno, espero que en mi ausencia se haya tomado el hilo, creo que lo alcanzó a tomar María Fernanda. Sí, lo tomamos justo. Perfecto. Oye, efectivamente, como acaba de decir Sergio, se hace mucho esfuerzo para llegar a apoyar a la gente. Está el bono para la clase media, está el IFE, el ingreso familiar de emergencia, hay préstamos, hay varias cosas que el gobierno hace realmente y yo y mucha gente puede sentir que no es debidamente reconocido porque sale mucho más fácil presentar ideas que son más populares, por llamarlo así, y atacar políticamente aquello que el Estado, el gobierno pretende llevar. ¿Cómo se percibe el tema? Porque la gente dice, vamos a sacar el 10% y no está pensando probablemente en su futuro, sino está pensando que a futuro alguien le va a arreglar el problema. ¿Cómo conversan esto de que la gente saque su 10% de fondos de pensiones en comparación con el aporte que el gobierno hace por la vía de todas estas herramientas que ha ido diseñando para llegar a la gente que lo necesita? ¿Cómo se puede conciliar eso, Sergio? A ver, yo creo que aquí, en tu comentario o pregunta, hay dos situaciones que hay que contestar y responder. Por un lado, tenemos una red de protección social que se ha diseñado especialmente para la pandemia, que ya me voy a referir a ella. Y por otro lado, está esta idea que se está debatiendo hoy día, se ha debatido en la Cámara de Diputados, respecto al eventual tercer retiro del 10% de los fondos de previsión. Y ahí yo me quiero detener un poco para poder explicar por qué el gobierno insiste en que esto no es conveniente. Primero, con los dos retiros que se han hecho, ¿ya? Tenemos, por así decir, que la gente más vulnerable o que tiene menos recursos ahorrados, que alcanza más o menos a alrededor de 4 millones de personas, ya retiraron lo que tenían ahorrado. Por lo tanto, si pongámonos en el hipotético caso que se llegase a aprobar este eventual tercer retiro, la gente que requiere efectivamente los recursos inmediatos no los va a recibir porque ya no tiene en sus cuentas de ahorro lucas, por así decirlo en términos concretos, ya las retiraron. Y eso va a favorecer a eventuales personas que quieran hacer otra cosa, pero tiene un punto que es relevante, en desmedro de su pensión futura. Con esta idea estamos de alguna manera horadando el sistema de AFP y el problema puede que hoy día algunos tengan una solución inmediata, pero como país estamos quedando con un tremendo problema, porque por un lado, antes de que partieran estos retiros, sabíamos perfectamente, y es la demanda ciudadana más importante, de poder mejorar las pensiones. Pero ustedes comprenderán que si por un lado pretendemos mejorar las pensiones y por otro lado vamos retirando los recursos ahorrados, esto no es coherente una medida con la otra, porque evidentemente la pregunta que queda, digamos, en el aire es ¿qué pasa con aquellas personas, que no es un número menor de ciudadanos del país, estamos hablando de 4 millones de personas, que retiraron sus recursos a través del primero y segundo retiro, de lo que tenían ahorrado en las cuentas individuales de las AFP? No disponen de recursos. Y en alguna fecha próxima, puede ser algunos antes, otros después, van a jubilar. Pero esas personas, por el momento, vamos a tener que otorgarle lo que es la pensión básica solidaria, que es la mínima. Y, por otro lado, habrá que ver de qué manera hacia el futuro podemos contribuir o generar algo que les mejore las pensiones, porque puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, es importante que la gente comprenda, las personas, de que esto no es una buena medida ni tampoco lo va a favorecer. Puede que resulte hoy día con algún recurso, pero a futuro se nos genera a todos un problema enorme. Y ahí es donde entramos en una situación muy delicada,
porque todos los economistas de distintas corrientes políticas, y esto es transversal, han señalado en diferentes oportunidades que los retirar fondos de lo que está en las cuentas individuales de las AFP no es una buena política, porque al final vamos a quedar con un problema mayor, que es cómo podemos otorgarle pensiones o mejorar esas pensiones. Uno puede decir, ya, pero a futuro puede haber un proyecto de ley, se aprueba una ley. Sí, pero eso tiene un costo financiero que sigue recargando al Estado, porque esto, el gobierno va a pasar en algún minuto, tenemos elecciones en noviembre de este año, el próximo mes de marzo del 2022 debiera asumir otro gobierno. Bueno, y este es un problema que va a quedar latente. ¿Y qué pasa cuando el Estado se sigue endeudando? Bueno, eso tiene efecto en el riesgo país, en los créditos que nos otorgan hacia el país, y empezamos a entrabar, por así decir, todo el proceso que genera el crecimiento económico. Y yo en ese sentido quiero explicarlo porque también ha habido aquí mucho ruido, muchas opiniones. El crecimiento económico, ¿por qué es importante? Porque es a través del crecimiento económico o de la actividad económica, desde el más pequeño, el microemprendedor, hasta los grandes empresas, son los que van generando la actividad en sí, que esa provee los impuestos con los cuales el Estado recauda, ¿ya?, sus recursos financieros, primero para administrar el Estado y después para redistribuirlo en las distintas políticas públicas. Y a su vez la actividad económica es la que genera el empleo, pero el empleo con contratos, con previsión. Y eso es lo que mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, al final del día, si nosotros seguimos horadando el sistema de AFP, estamos generando un problema hacia el futuro, con un punto relevante. Mucha gente puede pensar, porque algunos lo propician, de que debe haber un sistema de reparto. ¿Qué es lo que es el sistema de reparto? A diferencia de lo que tenemos hoy día, es un sistema en que todos van colocando cotizaciones y van generando, por así decir, una gran bolsa de plata, donde desde ahí se van sacando las pensiones, o se van sacando los recursos para pagar las pensiones. Pero nosotros como país tenemos un problema. Nuestra pirámide demográfica, por así decir, no es una pirámide, está mal. ¿Por qué? Porque la gente que va a pasar a ser adulto mayor es mayor población que la gente activa. O sea, tenemos más gente que va transitando rápidamente hacia la edad de jubilar, con poca base de gente joven, porque hay una, digamos, disparidad etaria. O sea, hay gente mayor de 40 o 45 años que hacia arriba son más en cantidad que los jóvenes que pueden trabajar y que serían la base que sustentaría un sistema de reparto. Entonces, estamos ahí en una situación compleja y lamentablemente hay algunas personas que propician este tercer retiro sin medir las consecuencias de lo que esto significa. Uno puede decir, pero es que hay necesidades. Por supuesto que hay necesidades inmediatas de contar con recursos, nadie lo niega, pero para eso ya se ha diseñado y estamos en permanente revisión de lo que se denomina una red de protección social, que tiene, por así decir, 5 ejes: proteger ingreso a las familias, el apoyo a la clase media, la protección al empleo, el apoyo a los pymes y también, porque lo entendemos así, todo el fortalecimiento de la salud primaria, o sea, los CEFAM y todo, donde estamos haciendo el proceso de vacunación, los test PCR, etc. O sea, estos 5 ejes están sustentando una red de atención primaria. Uno puede decir, oye, pero es que a mí no me llega la ayuda. A ver, vamos por partes. El año pasado se otorgaron 12.000 millones de dólares para todas estas medidas que las podemos enumerar, ¿ya? Y este año, en una cadena nacional de televisión que hizo el presidente el 22 de marzo, se anunciaron 6.000 millones de dólares para poder fortalecer todo esto, dado la extensión de la pandemia. Esto sin considerar que en algún minuto esperamos que el proceso de vacunación
crezca en cantidad de gente inoculada y reduzca el nivel de contagio, y ahí vamos a pasar a otra fase por la cual también tenemos que destinar recursos, que es la reactivación económica. Porque obviamente en todo este proceso de pandemia se nos ha quedado mucha gente cesante y necesitamos, una vez que controlemos la propagación del virus, podamos desconfinar las localidades, las comunas, volver a una fase de preparación y ojalá a una normalidad, vamos a tener, y eso lo tenemos claro, que recurrir con otro paquete de recursos, otro paquete de medidas para poder reactivar el país y propender a generar empleo. Eso es más o menos a grandes rasgos, y yo estoy disponible para explicar, en la medida que ustedes lo estimen pertinente, María Fernanda y Luis, todas estas medidas o qué consideran esta red de protección social. Sí, oye, Sergio, hoy día me está saliendo gente del sector de Chile Vamos, políticos que están dispuestos a apoyar el retiro del 10%, incluso pretenden hacer algún aporte adicional de que sea devuelto en el tiempo, aumentando la cotización del 10 al 11%, incluso una cosa que no ha resultado en ningún país, de alargar la vida laboral para poder tener más cotizaciones, que pueden ser buenos para la galería, pero poco ejecutable. Entonces, conceptualmente se ha producido una división interna en Chile Vamos para una cosa que, mirado desde la sociedad del libre mercado, es contradictoria, porque efectivamente aquí, al materializar estos retiros y se está desvaneciendo los fondos de pensiones, se está afectando el futuro de la nación, y por otro lado, es el Estado el que va a tener que sacar plata, y nadie sabe de dónde, para apoyar, como tú dijiste, a los pensionados con la pensión básica, que además, por otro lado, se presiona para que se aumente, para que esté por sobre el límite de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, plata se está pidiendo por todos lados, y yo me imagino que el Estado es el único ente nacional que puede, el gobierno, que puede controlar hasta qué punto puede abrir la billetera y entregar plata si posteriormente endeuda al país y lo pone en una situación crítica. ¿Cómo tú ves eso? A ver, yo creo que aquí efectivamente hay un grupo de parlamentarios que están de acuerdo con esto y seguir avanzando y todo, pero, y aquí entramos en un punto muy álgido, la constitución política del país establece que todas estas leyes o algo que significan gasto fiscal, o sea, lucas, tienen que ser propiciadas por el Ejecutivo, llámese el gobierno. Ahora, esto viene por una razón muy especial, porque tenemos que buscar, o sea, gobernar primero no es fácil, eso siempre ha sido complejo, hay que equilibrar, y ahí yo reitero la palabra, hay que equilibrar todas las necesidades con las reales capacidades de que el Estado puede satisfacer estas necesidades. Y cualquier gobierno también tiene una responsabilidad, no solo en administrar el periodo en que está por mandato de la ciudadanía administrando el país, que en este minuto la Constitución establece 4 años, sino que también tiene una responsabilidad al administrar ese periodo en velar por lo que viene hacia adelante. Porque sería, como quien dice, muy irresponsable que uno gastara las lucas en cosas que pueden tener un rédito hoy día, pero generen un problema mañana. Entonces, es ahí donde tenemos, desde el punto de vista del gobierno, y por eso han sido los llamados del presidente, el ministro de Hacienda, Trabajo y varios más, en decir, cuidado, esto podría eventualmente generar un conflicto importante, porque el gobierno tiene esa responsabilidad, administrar el periodo de hoy, generar las ayudas que se están otorgando, ya las que me gustaría poder explicarlas, y a su vez velar por lo que viene hacia futuro, porque podría ser muy fácil caer en la tentación de que hoy día
bueno, destinamos todas las lucas y nos olvidamos de lo que sigue hacia adelante. Eso es una irresponsabilidad, porque tenemos que pensar que esta pandemia ha generado obviamente una crisis económica importante, por supuesto. Hay mucha gente que ha quedado cesante, hay gente que había logrado salir de la pobreza y volvió a la pobreza. Entonces también tenemos que ser responsables en cómo vamos a dejar el país, cómo vamos a seguir hacia adelante para poder recuperar a esas personas que cayeron de nuevo a la pobreza, elevarles el nivel de calidad de vida, que cuenten con empleo, que cuente el país con inversión, con movimiento para poder volver al círculo virtuoso de una economía. Y obviamente aquí hay múltiples necesidades, no solamente el ingreso de las personas, está la salud, la educación, muchas, ¿ya? Y bueno, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, porque eso es lo principal, ¿ya? Ponernos de acuerdo en que no podemos, comillas, gastar todo y después, bueno, alguien hará algo. Todos tenemos que ser responsables en gastar hasta donde podemos gastar, velando por todo esto lo que yo les acabo de explicar y pensando también que el país continúa. O sea, Sí, Sergio, efectivamente hay muchos políticos también que dicen, bueno, el país se puede endeudar, ya se verá para el futuro y cómo se paga, y hemos visto al vecindario cómo ha ocurrido esto y finalmente terminan los países quebrados. Pero por otro lado, ya tú lo dijiste muy bien, que hay gente que ya no tiene plata en las cuentas de cotizaciones previsionales, porque la sacó. Y el gobierno llega con un aporte que para la clase media, que son el aporte fiscal para la clase media, que es una ayuda como de 500.000 pesos, no reembolsable. Pero entonces en este país llamado Chile probablemente hay algunos que de la clase media que todavía les quedan recursos dentro de las AFP, que recibirían el aporte del Estado de los 500.000 pesos, pero si le dan la oportunidad de sacar el 10%, también lo van a sacar. Y si le llega el IFE, también lo va a utilizar, el ingreso familiar de emergencia, si califica para eso. ¿Cómo, así como hemos hablado de que muchos chilenos se han comportado irresponsablemente en el manejo de la pandemia y contribuir a autocuidado, bueno, aquí en lo económico, en lo financiero pasa lo mismo. Si se les abre la puerta, la gente va a recurrir y va a sacar y no está pensando en el mañana, está pensando en el hoy. Entonces es muy tentador ir y obtener todos los recursos que sean posibles, ya sea que le entrega el Estado o de sus propios recursos que son los que están en la AFP. ¿Eso cómo lo ves tú? A ver, yo evidentemente, claro, las personas pueden estar tentadas en retirar lo que quieran, o porque al final las cuentas de AFP o las cuentas individuales son personales, pero están con un fin específico, que es proporcionar una pensión hacia el futuro. Entonces, el llamado es que cualquier persona porque a todo esto, el segundo retiro todavía hay plazo, ¿eh? Todavía hay gente que podría eventualmente retirar su segundo retiro por la ley. Bueno, que piensen muy bien lo que van a hacer, porque a veces en la vida más vale sacrificar, apretarse un poco el cinturón, porque nadie sabe cómo vamos a tener el periodo de la vejez. O sea, hoy día podemos estar con una muy buena salud, con una muy buena vitalidad, con una edad activa o productiva, pero ¿qué pasa o quién puede decir cómo vamos a estar en la vida personal en el futuro cuando tengamos 65, 70 y quizás más años? Porque hoy en día se alarga, por así decir, la cantidad de años que uno puede vivir. Entonces, es un tema muy delicado porque en alguna medida estamos destruyendo nuestro sistema de pensiones, ¿ya? Y las alternativas que tenemos son muy pocas. O sea, el Estado tendría que hacerse cargo, pero eso significa nuevamente volver a una carga fiscal importante que va a ir en desmedro del desarrollo general del país, porque obviamente seguimos cargándonos con deuda. Y ahí yo quiero explicar un punto que es relevante. Hoy día estamos todo el mundo, todo el planeta está viviendo esta pandemia. Esperamos que medianamente a fines de este año ya más o menos la situación esté controlada. Y ahí se va a producir una situación que
creo que va a ser muy relevante en términos de lo que viene hacia el futuro. Todos los países van a querer tener créditos internacionales para poder reactivarse. Por lo tanto, vamos a tener una competencia enorme entre todos los países para poder obtener los créditos, que también los recursos van a ser limitados. Bueno, si un país ahí, y ahí tendría que explicar todo, hay un algoritmo que se mide el riesgo país, si un país está muy endeudado, es poco factible que le pasen lucas a través de créditos internacionales para usarla en la reactivación en el país. ¿Por qué? Porque va a tener un alto nivel de deuda, por lo tanto su riesgo es mayor. Y si se lo prestan o le pasan este crédito, va a ser una tasa de interés mayor. Por lo tanto, ese es el punto que uno tiene que equilibrar. ¿Ah? Entendido el punto, Sergio. Mira, nos queda un minuto, así que, bueno, siempre se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Para explicar cosas que son muy sensibles y complicadas para la gente en general. Te agradezco, Sergio, que hayas tenido la voluntad de estar con nosotros. Yo sé que el gobierno está apoyando a la gente que necesita, y este país es un ejemplo del porcentaje en comparación con otros países, lo que ha puesto el Estado en beneficio de la gente para sobrellevar la pandemia de mejor forma. Así que te reitero nuestros agradecimientos, Sergio. Ojalá en otra oportunidad volvamos a conversar sobre este tema, que siempre es muy interesante. La gente está preocupada de los recursos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis, María Fernanda. Yo quedo disponible cuando ustedes lo estimen pertinente, me contactan, y yo encantado de poder explicar de la mejor forma todas estas medidas. Yo les quiero contar también que esperamos, yo creo que ya del día viernes vamos a estar anunciando, debiera quedar antes de este fin de semana, de todas maneras, la página web disponible del Servicio de Impuesto Interno para que la gente pueda postular o solicitar, más que postular, solicitar es la palabra, el bono clase media, los 500.000 pesos, para aquellos que van a estar entre 325.000 pesos de ingreso a 2 millones. Entonces, bueno, no lo puedo explicar, pero va a estar toda la información disponible, la vamos a estar difundiendo. Esperamos, como les digo, que antes del domingo, o sea, el viernes, sábado, debería estar ya disponible la página web del Servicio de Impuesto Interno para que la gente haga sus solicitudes y se les paga antes de 10 días hábiles. Es importante que coloquen el banco y el número de la cuenta para poder hacer las transferencias, y no que tengan que recurrir a la tesorería a buscar el cheque para poder mantener baja la movilidad. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias, Sergio, María Fernanda. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao.